Bienvenidos, bienvenidas a todos. En principio le voy a pasar la palabra a Carmen Báez. Ella es la coordinadora de la subregión sur del Movimiento por la Salud de los Pueblos, Julio Monsalvo. Así que Carmen, te paso la pelota. Hola, sí, la pelota, la palabra. Hola a todas, todos, todes, para un viernes a la tarde, para un día tan triste, aquí en la Argentina, y creo que también en la subregión se nos fue un grande. Hagámosle también hoy nuestro momento de recuerdo a todo lo que hizo el indio. Me toca hoy presentar para aquellas, estuve mirando las compañeras que están participando y hay muchos nombres que yo particularmente no reconozco. Decidí hoy no mostrar una power, simplemente hablar un poquitito sobre lo que es el movimiento, porque la mayor parte de las compañeras que están presentes acá lo conocen, pero hay otras que no sé si lo conocen o no, pero siempre ameritan este tipo de encuentros, de charlas remotas, de hablar un poco, ¿no? ¿Cuál es el paraguas que es el Movimiento por la Salud de los Pueblos que nos une? Es un movimiento global, mundial, que está presente en 90 países, cuya bandera fundamental que es el derecho a la salud, entendiendo la salud como una sola salud, no la salud solo de los seres humanos, sino la salud de la Pachamama, que aquí tenemos a la Vivi y muchas compañeras que van a hablar posiblemente de eso. Nosotros tenemos una historia de 25 años, el Movimiento Salud de los Pueblos nace en el año 2000 en Bangladesh, cuando un grupo de activistas, de gente como nosotras, estaban bastante molestos y enojados porque Alma Ata se había realizado, habían prometido salud para todos en el año 2000 y eso no fue cumplido. Entonces dijeron, bueno, los gobiernos no cumplen porque las asambleas de la OMS están formadas por los gobiernos, vamos nosotros a hacer nuestra propia asamblea. Y así que fue que se reunieron, reaccionaron ante esa decepción que sintieron porque eso no pasó, salvo en Cuba. Fíjense, Cuba ya en el año 2000 se había implementado Alma Ata y ahora la quieren destruir. Y bueno, así se realiza la primera asamblea. En esa asamblea se aprueba el documento base del movimiento, que es la Declaración por la Salud de los Pueblos. Es un documento que todavía tiene vigencia y que les recomiendo que lo lean. Está todo en nuestra página web, que posiblemente después la vamos a poner ahí en el chat para aquellos que no lo conozcan el movimiento. Y a partir de ahí ese documento fue traducido a muchos idiomas. Aquí de nuestro continente fue traducida al quechua, fue traducido al guaraní, y esas traducciones fueron hechas dentro de la militancia. No fue pago nada ni una traducción, simplemente la gente que se interesó por el movimiento, por lo que somos una red de redes, no es una organización única, sino que somos un entramado de organizaciones que nos juntamos levantando con una visión única y vamos construyendo juntos y juntas salud para todos, como decía nuestra consigna. Bueno, como dije, nuestros principios son la salud como derecho humano, interpelamos a los gobiernos siempre que no cumplan con sus obligaciones y creemos, como decía el Mate, en la participación de las personas, tanto en la formulación, la implementación y evaluación de las políticas de salud. Y siempre desde la determinación social, definimos la salud desde la determinación social, económica, política, ecológica, de género, de la salud. Aquí en la subregión, para hacer un poco más de historia local, fue Julio Monsalvo a la primera asamblea, con quien me encontré de casualidad, porque yo no vivía en el país en ese momento, y
A partir de ahí, Julio vuelve acá al país y comienza a hablar con los compañeros, no solo de la Argentina, yo sé que también lo hizo en Paraguay y en los otros países que conforman la subregión sur, que son Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Y así fue construyéndose el movimiento. El movimiento a nivel global se encuentra cada 5 años en espacios de militancia, de encuentros colectivos, que son las asambleas mundiales. Tuvimos una primera asamblea en Bangladesh, una segunda en Cuenca, Ecuador, una tercera en Sudáfrica, una cuarta en Bangladesh nuevamente, y la quinta fue en Mar del Plata, donde muchas de ustedes que están acá participaron. No solo participaron, sino en esa asamblea nace este círculo, que es el círculo de género del Movimiento por la Salud de los Pueblos. En el único hay un círculo global, pero nosotras decidimos formar un círculo a nivel de la subregión que ya se extendió a varios países de Latinoamérica. ¿Qué significa? Que compañías de Latinoamérica también participan del círculo. Los círculos son la expresión en la acción de diferentes intereses dentro de las redes y de las militancias del MSP. Y consideramos que es importante que se hagan este tipo de charlas para revisar, para reforzar, para recordarnos y para discutir nuevos temas también de los nuevos desafíos que se nos presentan. Aquellas que ya saben del movimiento, bueno, es toda una repetición, pero aquellas que no, siempre les digo, eran miembros del movimiento sin saberlo. Somos todas las que estamos hoy acá, por alguna razón, ya miembros del movimiento. Así que, sin ir más, antes que me corte Mirta, porque la última vez fue Mirta que me dijo que cuando usé la Power les voy a dejar el espacio. Solo recordarles que un movimiento tan grande en el mundo no es fácil de existir y de ser y de mantener el activismo. Y hay diferentes programas, hay diferentes estructuras a nivel regional, subregional, regional, global, que hacen que el movimiento siga adelante, más o menos manteniendo la visión y los principios. En este momento estamos muy preocupados por lo que pasa en Palestina, pueden ver en nuestra página web, pero bueno, están pasando también muchas cosas en nuestra Latinoamérica, y ni hablar acá en nuestra subregión. Sin más, les voy a dejar, lamento no tener la Power porque siempre terminamos con una imagen donde está Julito Monsalvo. Nosotras decidimos adoptar el nombre de Julio Monsalvo porque él fue nuestro maestro, fue Julio que nos enseñó el concepto de una sola salud. Fue Julito el que inició el movimiento acá en la Argentina. Entonces el día que decidió partir, decidimos ir a otras dimensiones, decidimos adoptar su nombre. Entonces siempre terminamos esta presentación con la imagen de Julio, que está siempre presente, diciéndonos que puede pasar todo lo que está pasando alrededor nuestro, pero siempre tenemos que tener la alegría alta, que es la alegría en sangre. Y es así que, a pesar que hoy se nos fue el indio, a pesar de que mataron a Agustina, a Noelia, a las chicas, nosotras respondemos, nosotros con alegría, salimos a las calles y seguimos luchando por nuestros derechos. Bueno, y las dejo ahora para escuchar a estas invitadas maravillosas, compañeras de la vida, que van a compartir con nosotras sus experiencias y sus saberes. Muchas gracias. Te quedaban 2 minutos, Carmencita. Y bueno, no quería servir. El otro día me quedé muy mal de que me excedí, pero... Bueno, muchas gracias, Carmen, gracias. Bienvenides nuevamente a todos. Bienvenidas a este encuentro que organizamos desde el Círculo de Género del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Contarles un poquito nomás que como círculo somos un equipo transfeminista con perspectiva interseccional, intercultural, sin bandera partidaria. Somos, como decía Carmen, activistas en distintas organizaciones, movimientos, instituciones de distintos puntos de la subregión sur del MSP. Y bueno, y ahora sí ampliándose un poco más hacia Latinoamérica.
Así que bueno, el círculo, también como contaba Carmen, nace en la Asamblea Mundial de Mar del Plata en el 2024, así que no llevamos mucho tiempo, pero sí en principio tuvimos la necesidad de plasmar un poco esto que veníamos pensando en relación a nuestros objetivos, ¿no? Como movimiento, y pensar desde el feminismo acciones posibles para llevar adelante, tanto en nuestros territorios como también hacia el adentro, ¿no? del movimiento. Bueno, y en ese sentido seguir tejiendo esta grupalidad, y de ahí es que surge en un primer momento un escrito que llamamos Manifiesto Fundacional, que se los voy a compartir, no sé si puedo a través del chat, pero ahora lo voy a intentar, así lo tienen y lo pueden leer cuando puedan. En ese contexto es que decidimos organizar este conversatorio con grandes compañeras de luchas, amigas del MSP, también que nos compartirán sus experiencias para seguir esto, pensándonos en esta construcción colectiva de resistencia, en contexto de días significativos para nuestras luchas, como fue el 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y particularmente en Argentina, también este 3 de junio, donde nos volvimos a encontrar bajo la consigna de Ni Una Menos. Para traer algunos números nomás en relación a eso, recordar que en Argentina hay un transfemicidio cada 31 horas, en Perú, en Bolivia cada 48 horas, en Colombia hay casi 2 por día, y así en cada una de los países, regiones que habitamos. Entonces creo que es necesario juntarnos a hablar de lo que nos está pasando y pensarnos y repensarnos las veces que sea necesario. Hablar también de las múltiples violencias que atraviesan nuestras vidas, del despojo, del terricidio, hablar de abusos, hablar de la pobreza, del hambre, del racismo, de la criminalización de quienes luchan, del desmantelamiento de derechos. Es importante juntarnos a hablar. Y también es importante vernos, como nos vimos este 3 de junio, que nos volvimos a encontrar en las calles, como sucede también en Bolivia, donde las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, feministas, saliendo desde las bases a las calles, en defensa de los territorios, de la vida, resistiendo a semejante represión. Lo vemos en Colombia con la violencia atroz, ¿no? Que viven día a día las comunidades también, y que continúan igual, construyendo paz, construyendo justicia, cuidado colectivo. Lo vemos lamentablemente hoy en día en cada rincón. Y pienso también que si algo sabemos bien de nuestras historias es que nunca fuimos solamente víctimas. Por eso sabemos de construir alternativas, de construir círculos, de construir organización, y bueno, creo que con eso lo más bonito que podemos construir, que es esperanza, ¿no? De alguna forma. Así que bueno, en principio hoy nos encontramos bajo la consigna Tejiendo Salud desde los márgenes, porque sabemos que es desde ahí, siempre es desde ahí. Así que ante todo este mundo respondemos encontrándonos. Y bueno, gracias a las compañeras que nos acompañan desde Paraguay, Colombia, Bolivia y Argentina. Así que les paso la palabra para que podamos escuchar, repensar. Les invito a presentarse, eh, si quieren poner desde dónde están también. Y bueno, ahí cualquier pregunta, lo que quieran ir comentando a través del chat, después vamos a ir relevando eso y al final nos encontramos nuevamente entre todos. Mirta. Sí, sí, acá estoy. Albita, me falta Eve. Está Eve, está Eve. Bueno, la idea ahora, un momento. Ay, perdón. Albita nos iba a decir un poquito
cuál es el marco del conversatorio que invitamos a las compas, y después Eve presenta a Vicky, bueno, Victoria, perdón, para nosotras Vicky, y ahí arrancamos. ¿Dale? Muy bien, bueno, buenas tardes. A mí me toca presentar un poco las preguntas disparadoras para esta primera parte de este conversatorio. Gracias a todos y bienvenidas nuevamente, como ya dijeron mis compañeras. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy o de qué van a hablarnos las compañeras invitadas, que no son invitadas, que son protagonistas esta tarde? Nos interesa saber cuáles, desde sus experiencias, cómo se está expresando el avance de las derechas en el cuerpo y en la salud de las mujeres y de las disidencias, en los territorios que habitan y donde trabajan y militan las compañeras. ¿Y qué formas concretas de resistencia están construyendo desde las bases? Esa como una primera gran pregunta. Son bastante grandes las preguntas. Por otro lado, nos interesa también conocer desde sus experiencias los saberes comunitarios, ancestrales, feministas, populares, que son claves para sostener la salud de los pueblos frente a los recortes y la violencia institucional, a los recortes de derecho y la violencia institucional. Y por último, ¿cómo están en este momento o cómo vienen articulando los movimientos feministas con los movimientos por la salud en sus regiones? ¿Qué desafíos y qué posibilidades encuentran en estas alianzas? Son tres grandes preguntas que esperamos que, bueno, que el tiempo sea suficiente por lo menos para hacer breves esbozos y después vamos a tener mucho tiempo si se acercan al movimiento para seguir charlando sobre eso. Y ahora vamos a presentar a las compañeras, algunas de nosotras, vamos a presentar a las compañeras, así que le paso la palabra a Eve. Buenas tardes, todas, todos, todes. Un honor presentar a Victoria Peralta, mi compatriota, acá desde Paraguay. Ella es licenciada en obstetricia, aunque ella siempre dice que es partera, tiene formación en ecología humana, es consultora independiente con más de 25 años de trayectoria en salud comunitaria, género, derechos sexuales, reproductivos y articulación con movimientos sociales en Paraguay. Victoria es socia fundadora del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola y es parte de ALAMES, donde ejerce la Subsecretaría de Educación. Integra la articulación Mujeres Libres de Violencia y desde el 2005 es subcoordinadora subregional sur del Movimiento por la Salud de los Pueblos. También tuvo experiencia formando promotores de salud cuando en Paraguay se conquistó por fin la APS, y es una luchadora incansable por la universalización de la salud colectiva y los derechos de las mujeres. Si está Sara, ¿le paso la palabra o puedo continuar? ¿Está Sara por ahí? Vicky, Sara no. Pero yo vi a Vicky ahorita, por eso estaba esperando, porque yo la vi ahora. Vicky. Sí, Vicky estaba ahí, sí, sí. Sí, estoy. No sé si van a presentarnos a todas primero o ya entramos, ¿cómo va a ser? La idea es que entres ya vos ahora y después vamos presentándolas a medida que van entrando a la conversa. ¿Te parece, Vicky? Ya, gracias, gracias. Somos todo oídos, su merced. Gracias, es realmente un enorme placer poder ver a compañeras tan queridas. Y hace mucho que no les veo, a Sandra, a Vivi, Sara. Realmente es un gusto. Le agradezco a Eve. Yo creo que la presentación fue un poco exagerada. Me da De ninguna manera. Y bueno,
A mí me gustaría, si ustedes me permiten, antes de entrar en la pregunta propiamente que lo planteó Alvita, recordar que estamos en un momento de la historia, estamos en un momento de convulsión global. Estamos en un momento de guerra económica, de bloqueo, de saqueo, de expoliación, y esto no lo podemos dejar de mencionar porque tiene efecto directo sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud en general, pero particularmente sobre nosotras las mujeres. Este es un momento de un capitalismo voraz, un hiperneoliberalismo, como diría Jaime Breil, nuestro compañero. Es un modelo de capitalismo financiero en este momento, y voy a explicar un poquito eso, que tiene que ver con una utilización de la tecnología a su más alto nivel y con un costo altísimo en términos económicos, también en términos ambientales, y un capitalismo expansionista en este momento agresivo y voraz, que está poniendo en riesgo no solamente nuestra vida, sino la vida del propio planeta, que es la base de nuestra existencia, donde un sector que nosotros le decimos de derecha, pero en realidad son sectores que tienen que ver con el convencimiento y la forma de vida que nosotros le llamamos patriarcal, porque entienden que son dueños de los cuerpos, de los recursos naturales, de todo lo que existe en el planeta. Entonces, la forma de dominación que estamos viendo es una forma de dominación en un momento de mayor oscuridad de la historia. Yo siempre digo, parece que estamos atravesando un túnel muy oscuro, y en ese momento estamos. Este modelo de capitalismo extractivista, expansionista, tiene un modelo de producción y de consumo que es la base material de su permanencia. Y entonces ese modelo de producción y de consumo, que necesita cada vez mayor acumulación, mayor crecimiento, mayor consumo para sostenerse, significa para el resto mayor expulsión de sus territorios. Significa que la gente termina siendo expropiada no solamente de su espacio de vida, porque cuando se ocupan los territorios, se echan los montes, terminan los bosques, se apropian de las aguas, de los recursos naturales que están sobre la tierra, bajo la tierra, terminan por destruir la base misma de la existencia de la gente. ¿Y por qué? Porque en los bosques y en el agua y bajo la tierra están los recursos que hacen posible la vida, y que por miles de años la especie humana fue conociendo, y fueron nuestros antepasados quienes fueron entendiendo el mecanismo que se daba de relación. Para que la vida existiera, tenía que haber un equilibrio entre lo que la naturaleza nos provee y lo que nosotros somos capaces de usar para vivir. El interés mayor fue siempre la existencia de la vida, no la acumulación ni la riqueza. Entonces, cuando terminan los bosques, terminan las especies y termina el conocimiento que existen sobre ellas. Ya no podemos conocer ni las plantas ni los animales, ni reconocer sus cantos, no reconocer los olores y las formas de las plantas, porque dejan de existir, y entonces se pierden los conocimientos que hay sobre ellos, que son, además de nuestros alimentos, son nuestras medicinas. Y estas terminaron siendo expropiadas por grandes empresas multinacionales que hoy nos venden en paquetes carísimos.
Y por otra parte, este modelo financiero está financiarizando absolutamente todo. Ahora tenemos seguro para el auto, seguro para la casa, seguro para la muerte, seguro para el sepelio y también seguro para estudiar, seguro para la salud, que es lo que nos quieren convencer a toda costa, que los estados ya no necesitan invertir ni ser responsable de la salud de los pueblos, sino darle al sector privado mediante los sistemas de aseguramiento. ¿Qué es el negocio? Es cómo funciona el sector financiero, que es el sector de los bancos. Entonces, todo esto tiene impacto en la salud, porque además de eso, de la forma de producción, también está esa forma de consumo que necesita cada vez que seamos dependientes para comer, para vestirnos, para bañarnos, para curarnos. Esa dependencia hace que ese sector crezca y se instale en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué sucede con nuestra salud con respecto a esto? Nosotros estamos, por un lado, siendo cada vez más dependientes para comer, para producir y para comer. Porque como nos quitaron la tierra, como nos quitan los espacios donde producimos los alimentos, tenemos que comprar absolutamente todo. Y lo que compramos viene de la producción que es a gran escala, que tienen muchísimos contaminantes, que tienen muchísimos agrotóxicos que nos están enfermando. Hoy día en Paraguay y en la región, una de las primeras causas de muerte, para nosotros es la segunda causa de muerte, el cáncer. Después están las enfermedades metabólicas. Y todo eso tiene que ver con esta forma de vida que no es la que nosotras estuvimos, la que la especie humana originalmente fue construyendo de manera progresiva, respetuosa. En este modelo de consumo también tiene que ver con una apropiación del cuerpo de la mujer como objeto de lucro. Nuestro cuerpo, nosotras las mujeres, se constituye en un objeto para vender mercancía, para vender el goce, porque también el placer es un objeto de lucro. La música es un objeto de lucro. O sea, absolutamente todo está siendo mercantilizado y entre ellos la salud. Ante eso nosotros estamos como siendo intencionalmente secuestrados permanentemente porque los medios de comunicación juegan un papel trascendental en ese momento. Y para sorpresa nuestra y para ninguna sorpresa también, los medios de comunicación están en manos de los sectores que también son dueños de los medios de producción, que también acaparan las financieras, los bancos. En este país están instalados en el sector de poder, que también tienen que ver con los sectores que están ligados al narcotráfico, a la mafia más feroz que uno se pueda imaginar. Entonces, esto está sucediendo y teniendo impacto en nuestra salud, no solo física, sino también mental, porque este modelo tecnológico también nos ha capturado. Estamos permanentemente secuestrados por la web, por la información que circula, una avalancha de información que ni podemos llegar a procesar toda esa información que está circulando. Y hoy día tenemos jóvenes y adolescentes que están con severos problemas de salud mental, profesionales de todas las disciplinas sufriendo muchísimos problemas de salud mental. Entonces, todo ese modelo de producción, de consumo y esta crisis global, este momento de convulsión global, en que, por un lado, algunos dicen, se está por caer el neoliberalismo, se está por caer la hegemonía mundial,
pero mientras se va cayendo, va arrastrándonos detrás de ello. Al decir un poco que en esta cuestión de la apropiación del cuerpo de la mujer, nosotras como Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, fuimos colocando el tema de la violencia obstétrica como una de nuestras principales banderas de lucha, el derecho al parto humanizado, porque hoy el parto humanizado se vende como lujo. O sea, vos tenés que pagar en el sector privado para que te den parto humanizado. Y el parto de las mujeres ha sido apropiado como procedimiento médico, un hecho biológico que ha sido siempre nuestro, de nuestro cuerpo, de las mujeres. Entonces, y pasa por ese proceso de disciplinamiento del cuerpo de la mujer cuando somos violentadas, cuando somos maltratadas, cuando somos humilladas en ese momento tan trascendental. Entonces, creemos que esto sucede también no solamente en el momento del parto y del posparto inmediato, sino muchísimas mujeres pasan de maltrato y violencia cuando van al sistema de salud. Pues entonces, con respecto a lo que decían un poco, ¿qué hacemos nosotras? ¿Cómo construimos? ¿Cómo resistimos en este momento? Nosotras decimos, tenemos que encontrarnos. Lo que más hacemos es encontrarnos todas las veces que podemos. Encontrarnos, escucharnos, escuchar nuestras historias. Cómo nosotras reconocimos o iniciamos esta campaña por el parto humanizado a partir de los relatos de las mujeres sobre sus experiencias en el momento del parto. No existen estadísticas sobre la violencia obstétrica en Paraguay, no existen datos. La violencia obstétrica es una violencia de género que es una de las más naturalizadas, que ni siquiera cuentan las estadísticas, no existen, no hay datos. Entonces escuchamos el relato de nuestras compañeras, de las mujeres que en encuentros de mujeres venían contando lo que era su experiencia en el momento del parto y del posparto inmediato. Entonces, es para nosotros demasiado importante el encuentro, el no dejar de encontrarnos, el no dejar de escucharnos, de reconocernos, de compartir saberes. Otra de las cosas que nosotras usamos como estrategia muy importante de resistencia a esta expropiación de nuestros conocimientos. Muchos de estos conocimientos son conocimientos ancestrales en nuestra cultura paraguaya, sobre todo, donde hay muchísimo conocimiento del uso de plantas medicinales que todavía está en nuestra vida cotidiana, un conocimiento que es todavía de nuestra cotidianidad. Entonces, lo que fuimos haciendo son encuentros donde circula la palabra simplemente y compartimos lo que conocemos, lo que sabemos y lo que es nuestra forma tradicional de curarnos y de cuidarnos como mujeres en los grupos de mujeres. Otro aspecto fundamental para nosotros en esta lucha de resistencia, de sobrevivencia y de conquistas, es un poco el de, nosotros decimos, acompañar a las mujeres que están en lucha poniendo nuestros cuerpos en las calles, en los espacios donde sean necesarios. Acompañar a las compañeras en sus momentos difíciles, a veces es el momento del parto, a veces es la enfermedad de algún familiar, y eso es parte poco de la forma tradicional, porque en nuestra cultura, los pueblos guaraníes y supongo que en otros pueblos también, cuando alguien de la familia o de la comunidad se enferma, pues al hospital va toda la familia. Y por mucho tiempo eran muy maltratados, porque ¿para qué lo que vienen todos juntos?
porque no hace falta que vengan todos juntos, pero para los guaraníes es demasiado importante acompañar a esa persona que está en sufrimiento, que está en un momento muy difícil. Entonces van todos, el papá, la mamá, los hijitos, toda la familia. Entonces eso sí es importante y eso tenemos que valorar y rescatar. También esta cuestión de que nosotros tenemos que ser parte de la lucha de las mujeres, de los trabajadores. Nosotras acompañamos esas luchas, llevamos nuestra voz y una de las cosas que siempre estamos diciendo es que tenemos que ser escuchadas. O sea, nosotras necesariamente tenemos que contar nuestras historias y tenemos que ser escuchadas. Entonces, decir también que es muy importante que nosotras recuperemos nuestro poder de mujeres que transmiten la cultura, porque nuestro idioma, el idioma guaraní, el conocimiento del uso de las plantas medicinales, del cuidado de la salud en la familia, siempre fue transmitido por las mujeres, las madres, las abuelas. Voy terminando. Sí, Sí. perdón, porque nos estamos pasando el tiempo y están esperando las compañeras, ¿sí? Perdón que sea la bruja del grupo. Sí, yo sé, es necesario. Entonces, en esto un poco, resumiendo lo que nosotros hacemos, lo que creemos, no es muy compleja nuestra forma de intervención en la vida. O sea, nosotras tomamos lo que cotidianamente se hace, que en nuestros barrios, en nuestras familias se acompaña el sufrimiento, se acompaña el dolor y también la alegría. Otro aspecto fundamental en nuestra lucha por el derecho a la salud y por el derecho a la no violencia de las mujeres es llevar la lucha de las mujeres con alegría. Nos reímos muchísimo, nos acompañamos con la risa, con el encuentro. Y por último, un aspecto no menos importante para nosotros ha sido el tema de crear juntas, usar el arte para comunicar, para poner en el escenario nuestras demandas, nuestras quejas, nuestras exigencias, todo lo que nosotros hacemos como denuncia. Generalmente no solo le ponemos palabras, sino también le ponemos arte. Creemos que el arte tiene la capacidad de hacer que la gente sienta, que movilizar el sentimiento, la emoción, y eso para nosotros es importante. Bueno, para cerrar, finalmente decirles que estamos en un momento muy delicado de la historia de la humanidad. Estamos en un momento en que pretenden imponer de vuelta formas autoritarias, un nacionalismo, neonacionalismo, neofascismo que se está viendo, porque estamos viendo que está sucediendo, que se está imponiendo, que no le importa la vida, que absolutamente no le importa la vida. Están pensando en el máximo lucro, en el máximo de apropiación de lo que haya, y eso no importa a quienes quedan detrás ni a quienes matan. Fundamentalmente la vida de las mujeres y las niñas son despreciadas. Bueno, entonces ante ese riesgo, lo que nos queda es construir alianzas y construir esperanzas sin perder la alegría. Muchas gracias. Disculpen que me haya pasado. Gracias, Vicky. Gracias. Vicky, antes que nada, gracias por tu compartir y te invito o te invitamos a si podés poner en el chat algún enlace donde podamos comunicarnos con ustedes también, poder armar esta red de redes, si te parece. ¿Dale? Gracias. Bueno, a mí me toca presentar a Sarita, que Sara, bueno, la conocí en el encuentro Alames en Argentina, poderosa académica, activista, feminista, colombiana. Ella
tiene un montón de títulos, es profesora titular de la Facultad Nacional de la Universidad de Antioquia en Medellín, ¿puede ser? ¿Es así? ¿No me estoy equivocando? ¿Vale? Defensora de la salud y la educación como derecho, es integrante de redes y grupos de trabajo nacionales e internacionales relacionadas con la violencia, el conflicto, desplazamiento y paz, salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales. Bueno, me puedo pasar toda la tarde. Pero quiero compartir las palabras que ella misma escribió, donde me dice que tengo todos los títulos académicos, pero estos no me representan. Mi trabajo habla por mí. Soy sobreviviente de crimen de Estado que me llevó al exilio involuntario por casi 4 años. Gracias, Sara, por estar aquí y son tuyos los próximos minutos. Gracias, bellas, qué rico verlas, qué rico sentirlas cerquita y qué rico coincidir. Y coincidir, como dice la negra, ¿no? La Mercedes Sosa, que también, bueno, se me vinieron muchas letras de canciones con las cuales nos inspiramos y coincido con Vicky que sin el arte, sin la música, sin la cultura y sin las expresiones de la alegría, los colores, los tejidos, las tradiciones que nos juntan, los yo llamados costureros, pues imagínense, no estaríamos acá. Muchas gracias, Mirta, por la invitación. Muchísimas gracias también por este llamado para parar un momentico y pensar juntas. Yo, para no pasarme un poco del tiempo, estoy tratando de tener una guía cuidadosa para ver que cubro los aspectos que Alba planteaba en sus preguntas. Pues yo agradecerle al Círculo de Género del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Qué rico que estamos también actuando en el territorio con esos énfasis y qué necesario es, ¿no? Nosotros partimos no solamente de nuestra agenda feminista que está repleta todo el año y que nos hace vibrar y en la cual nos invocamos, sino porque también sabemos que la salud pues no es solamente el no enfermar o el no estar enfermos, ¿no? Sino la posibilidad de vivir vidas dignas, de vivir libres de violencia, con una autonomía plena y sobre nuestros cuerpos y con territorios habitables, con soberanía alimentaria de nuestros saberes, olores, haceres. También sabemos que cuando las derechas avanzan sobre los territorios, avanzan simultáneamente sobre los cuerpos, porque nuestros cuerpos son parte de los territorios usurpados, ocupados, violentados, ¿no? Las derechas quieren convencernos de que la salud es un privilegio y que por lo tanto lo debe pagar quien la puede pagar y el que no de malas, ¿no? De que el cuidado es una responsabilidad privada y que el cuerpo es un territorio finalmente disciplinable, ¿no? Explotable. Este es el discurso de la derecha. Les estoy hablando con la tusa de la primera vuelta, ¿no? Íbamos con Cepeda la primera y cómo estaremos de distópicos en Colombia que, mierda, vamos a la segunda, ¿no? Pero en una confrontación de modelo que es justo el modelo global, ¿no? Lo que estamos viviendo en América Latina no es solo una alternancia electoral, en el caso colombiano es clarísimo. Estamos asistiendo a una reconfiguración autoritaria que combina lo peor del neoliberalismo, lo peor del extractivismo, porque ya es sin permiso, la ultramilitarización y la paramilitarización, los fundamentalismos religiosos aupados y completamente acuerpados con la ultraderecha y la restauración patriarcal materializada no solo en la manósfera y en este antropoceno infame, sino en la ultraderechización política. La agenda de antiderechos y la cancelación de las garantías constitucionales vigentes son hoy una propuesta de uno de los candidatos. Así se los digo. Es un proyecto político que intenta reorganizar la reproducción misma de la vida. Las derechas contemporáneas ya no necesitan prohibir todos los derechos para debilitarlos. Les basta con arrasar y desfinanciar y burocratizar y estigmatizar toda noción de derecho y convertirlos en un objeto de una disputa moral permanente. En Colombia esto se expresa
de múltiples maneras. Los movimientos feministas no llegamos después a la salud colectiva, siempre hemos estado ahí. Nosotros hemos sido constitutivos de la salud colectiva y la medicina social, empezando por la lucha por el aborto legal, por la paz, por la defensa del territorio, por la diversidad sexual y por el reconocimiento de los cuidados en distintas expresiones de una misma política de sostenimiento de la vida. Es muy común que todas nosotras militemos y estemos activistas en varias redes, en varios movimientos, no en uno solo. Se expresa además los intentos constantes por esta derecha de estar golpeando a los movimientos y sobre todo movimientos de mujeres, desacreditando la educación sexual integral, desacreditando los enfoques de género, instalando la falsa narrativa de la mal llamada o inexistente más bien ideología de género. Se expresa este ensañamiento en Colombia en las barreras que todavía enfrentan las mujeres y las personas gestantes para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo no deseado, incluso después de la histórica sentencia C-055 del 2022, conquistada gracias a décadas de movilización y de lucha feminista. También se expresa en la sobrecarga de los trabajos de cuidado que recaen desproporcionadamente sobre niñas, jóvenes y mujeres cuando los sistemas públicos están debilitados. También se expresa en la violencia cotidiana contra las personas LGTBIQ+, en las dificultades de acceso a servicios de salud libres de discriminación y en la persistencia de prácticas institucionales que siguen patologizando las diversidades y las diferencias. También se expresa en algo que a veces resulta menos visible, que es la articulación entre patriarcado y extractivismo. Ejemplo, en Colombia muchísimas lideresas sociales han sido amenazadas o asesinadas por defender el agua, por defender la tierra, por defender la biodiversidad, por defender las semillas originarias y ser guardianas de semillas, que esto es importante, y la permanencia en el territorio. El feminicidio, el racismo ambiental y el despojo territorial forman parte de una misma lógica de apropiación de la vida. Recuerden que en Colombia llevamos 10 millones de víctimas, de personas víctimas del conflicto armado interno, más de 2 millones de personas fallecidas, más de 10 millones en la diáspora de compatriotas fuera del país. Quiero añadir además un elemento que considero muy importante para pensar en la salud colectiva, que no es menor, que son las migraciones, la movilidad humana y los exilios. Millones de personas en nuestra región no están migrando únicamente por razones económicas o por la guerra. También están migrando porque sus cuerpos se vuelven inhabitables en sus propios territorios. Mujeres, personas trans, lesbianas, gays, personas no binarias, defensoras de derechos humanos y jóvenes están siendo expulsadas por las violencias patriarcales y viven verdaderos exilios. Como nos enseñó Gloria Saldúa, las fronteras no son solo líneas geográficas, son heridas abiertas donde se decide finalmente quién tiene derecho a existir y quién a ser sacrificado. Es muy cercana a la narrativa de la necropolítica y al considerar a las poblaciones fácilmente descartables. Pero si hemos aprendido algo en Colombia, es que frente a cada intento de control sobre nuestras cuerpos han surgido potentes experiencias de resistencias y más aún de reexistencia. Si me permiten, yo prefiero hablar de reexistencia porque nuestras comunidades no solo resisten el despojo y el desplazamiento, sino que permanentemente están creando formas distintas, novedosas y alternativas para cuidar, sanar y sostener la vida. ¿Cómo estamos respondiendo? Es la pregunta de Alba también. Pues estamos respondiendo juntas. Somos las compañeras que nos juntamos de diferentes movimientos alrededor de Causa Justa, con el que tuve el privilegio de acompañar y convertir décadas de lucha en la conquista histórica por la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, con la despenalización ya total de la interrupción del embarazo no deseado. Somos las mujeres de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, donde también hace parte de años, hacemos incidencia política, formación integral, acompañamiento y exigibilidad para garantizar que los derechos conquistados se puedan ejercer efectivamente. Cada
cada tanto tiempo tenemos que salir a pelear los recursos para atender la salud y las violencias contra las mujeres, para prevenir los feminicidios, porque siempre son los presupuestos más magros, más reducidos cuando las estadísticas están de alarma. Somos de la ruta pacífica de las mujeres, mujeres de negro, que hemos enfrentado la guerra desde el antimilitarismo feminista, recordándonos que no puede existir salud donde la violencia se está volviendo y convirtiendo en la forma de gobierno. Somos también aliadas estratégicas con Caribe Afirmativo y Colombia Diversa, organizaciones que han demostrado que la defensa de las diversidades y disidencias sexo-corpogenéricas también luchan por el derecho a la salud, también luchan por la ciudadanía plena desde el reconocimiento y la dignidad. Somos también escuelas populares de parteras tradicionales del Pacífico colombiano, mujeres indígenas y afrodescendientes que preservan saberes ancestrales sobre el nacimiento, la crianza, el cuidado comunitario y la relación espiritual directa con el territorio. Somos promotoras comunitarias de salud, ollas populares, huertas comunitarias, redes barriales, madres comunitarias y tantas iniciativas que hace mucho tiempo, no solamente durante la pandemia, sino en medio de las múltiples crisis como el reciente estallido social y el paro nacional, sostuvieron la vida donde el Estado llegaba tarde o simplemente no llegaba. Y aquí encuentro una convergencia, ya voy a la tercera pregunta, entre los feminismos populares y la salud colectiva nuestroamericana. Ambos campos comparten la pregunta, bueno, ¿cómo sostenemos la vida en medio de un modelo económico que la vuelve totalmente descartable? Creo que el contexto de Vicky es muy generoso en este punto, en mostrarlo. Los feminismos nos enseñaron que el cuidado no es una condición natural de las mujeres, sino que es un trabajo social indispensable para reproducir la vida misma. Y la salud colectiva nos ha enseñado que la enfermedad no se puede comprender al margen de las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas. Por eso, hoy, nuestras agendas no caminan separadas. Defender el derecho al aborto es defender la salud pública. Defender la educación sexual integral es defender la salud pública, la medicina social. Defender a una lideresa social amenazada es también hacer salud colectiva y medicina social. Acompañar a una persona trans expulsada de su hogar es defender también una mejor vida y una mejor salud. Proteger, acompañar, cuidar a las parteras ancestrales, los saberes indígenas y afrodescendientes y las redes de cuidado comunitario, las y los guardianes de semillas, del agua y de los territorios frente al extractivismo, es defender la salud. Quizás una de las mayores enseñanzas de los feminismos para la salud colectiva y la medicina social sea que la vida nunca se ha sostenido sola, siempre la sostenemos en común. Las derechas están disputando la reproducción de la vida, intentando gobernar nuestras cuerpos, nuestros afectos y nuestros territorios. Pues nosotros disputamos esa misma reproducción, pero desde la solidaridad y el cuidado mutuo y la organización colectiva. Por eso, yo sí que creo que las alianzas entre movimientos feministas, movimientos por la salud, organizaciones territoriales, no son simplemente una estrategia coyuntural frente al avance evidentemente conservador. Probablemente son una de las apuestas políticas más importantes para el futuro de nuestra región. Nosotras hemos aprendido a convivir y a sobrevivir al conflicto armado que no ha pasado, que todavía no termina, al desplazamiento forzado y al abandono estatal de más de la mitad del país, mucho más, desarrollando formas propias de acompañamiento emocional y reconstrucción del tejido social. Nos hemos inspirado en Paulo Freire, nos hemos enriquecido con los feminismos comunitarios y las metodologías que producen conciencia crítica sobre las relaciones entre patriarcado, capitalismo, colonialismo y enfermedad. Porque frente a las pedagogías de la crueldad, seguimos construyendo pedagogías de cuidado. Frente a las políticas del miedo, seguimos tejiendo comunidad. Ya voy a terminar. Frente a las fronteras que expulsan y producen sexilios, seguimos inventando ciudadanía de la solidaridad. Frente a un modelo que está administrando la muerte, los feminismos populares y la salud colectiva en la medicina social nuestroamericana sigue afirmando una y otra vez que toda vida merece ser vivida con dignidad plena. Porque al final,
defender el derecho a decidir, defender los territorios, defender las diversidades y defender la salud de los pueblos. Son formas de distintas maneras de nombrar la misma lucha, la defensa radical de la vida. En Colombia hemos aprendido muchas veces de la manera más dolorosa que la vida no se sostiene sola. La sostienen las mujeres que acompañan, las parteras que reciben nuevas vidas, las defensoras del territorio, las personas que organizan una olla comunitaria, quienes abren un espacio seguro para una joven que necesita abortar, quienes abrazan a una persona expulsada de su hogar por solamente ser quien es. Esa es la trama que nos convoca hoy, porque frente a quienes quieren administrar la muerte, nosotros seguimos tejiendo la salud desde los márgenes, y desde esos márgenes, una y otra vez, inventamos el mundo. Gracias, Sara. Me quedó la piel de gallina, decimos por acá. Muchas gracias, hermosa. También invitarte a que nos compartas las redes en las que estás trabajando, invitarlas a que formen parte del círculo de género del MSP también, Subregión Sur, o sea, tejer redes, es la que va. Muchas gracias, Sara. Eve ahora presenta a Vivian. Vivian, ¿estás por ahí? Aquí, Mirtita. Ahí está. Hola, Vivian. Qué gusto verte. Bueno, presento a Vivian Camacho, compañera de Bolivia. Muchísimo gusto, me han hablado muchísimo de vos aquí en Paraguay. Mis compañeras y compañeros de muchos espacios, con mucho amor y afecto, te mando sus saludos. La doctora Vivian Camacho es directora nacional de Medicina Tradicional Ancestral dentro del Viceministerio de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, comisionada de alto nivel Alma Ata 40 años de la región de las Américas para la Organización Panamericana de Salud, coordinadora de salud de los pueblos Bolivia, ex representante para la región andina en la coordinación latinoamericana dentro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, partera quechua, promotora del parto respetado y partería ancestral, magíster en agroecología y cultura y desarrollo endógeno en Latinoamérica, promotora de salud popular junto a comunidades campesinas, comunicadora indígena, integrante de la red Abdi Ayala de comunicación indígena, médica cirujana especialista en interculturalidad y salud, promotora de saberes ancestrales de los pueblos indígenas y me imagino que es parte o fue Centro de Investigaciones para Pueblos Indígenas Nuestro Sur. Adelante. Muchísimas gracias, Eve. Solamente la aclaración de exdirectora general en el último gobierno que tuvimos que luego viró a la derecha y ahora estamos ante un gobierno de derecha racista, derecha asesina, derecha que quita derechos, como estamos padeciendo en nuestro sur. Les saludo, Mapuncha Cachun Tucucunapa, Noa Suti Vivi Camacho, Kai Bolivia, Collasuyu Manta Tiacuni, Hatuna Paiku y Tucuigankunapa. Una alegría estar aquí con ustedes. Soy quechua del Estado Plurinacional de Bolivia y ha sido muy lindo primero tener la convocatoria de parte de este grupo de nuestro Movimiento de Salud de los Pueblos. Un saludo hasta Argentina. Abrazo grande a las compañeras, a todas quienes nos hemos encontrado en la última Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos en Mar del Plata hace un par de años. También un saludo grande a quienes están desde sus territorios, un abrazo fraterno para quienes están luchando y resistiendo esa segunda vuelta en Colombia. Veremos cómo va. En Chile ahora que la gente se está levantando, y también para mi pueblo valiente que está en las calles luchando por nuestros derechos, luchando contra la privatización, luchando contra el racismo, luchando porque somos pueblos dignos, somos mayoría indígena originaria campesina y merecemos ser respetados. Muchas gracias por convocarnos. He preparado una presentación. La voy a compartir ahora. Vamos a ver si me sale. Es que estaba en la computadora, pero luego tuve que cambiarme el celular. Parece que no, otra vez.
Ya me avisan si sale, por favor. Ahí se ve, ahí estás. De acuerdo. ¿Pueden ver una sola diapositiva o salen las 3 de corrido? Salen las 3. 3. Bueno, ahí sí que ya no sé cómo voy a poner. A ver. Pero bueno, vamos a ir recorriendo. Saberes ancestrales para el cuidado integral de la vida es justamente lo que quiero compartir con ustedes desde las preguntas que nos ha planteado nuestra hermana Alba. ¿Cómo estamos nosotras integrando estos círculos de cuidados, de abrazo, de resistencia, de volver a recordar que nuestros pueblos, la vida de nuestros pueblos está hoy día amenazada? Como parte de todo el camino que hemos tenido con el Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, ya Carmencita les estaba compartiendo que somos una organización en los 5 continentes que trabajamos como activistas de base por el derecho a la salud, pero también de distintas instancias hemos hecho incidencias de distintos grados, incidencias locales, incidencia nacional, incidencia regional, incidencia internacional a nivel global también. Y como Salud de los Pueblos, primera convocatoria es justamente que salud es un derecho humano, no una mercancía. Esto hay que recordarlo nuevamente porque como han expuesto brillantemente mis compañeras, hemos visto cómo en el mundo la salud se está no solamente privatizando. Es una vergüenza cómo durante el COVID hemos visto, en el COVID se ha evidenciado que la salud se ha tornado un negocio global. El COVID, el negocio de la salud en el tiempo del COVID ha superado al negocio de la guerra. Esto nos dice demasiado. Justamente porque ahí necesitamos recordar que el sistema en el que estamos de esta medicina monocultural, mercantilista, patriarcal, machista, dominante, hegemónica, en la que ahora estamos todas padeciendo, vea la salud y vea todos los derechos de las personas como mercancía. Entonces, como Salud de los Pueblos, le hacemos frente y decimos que salud es un derecho humano y no es una mercancía. Y algo muy importante que desde hace muchos años y décadas estamos luchando y evidenciando es que más allá de la pandemia de COVID que había, era la pandemia de hambre. No puede ser que nuestros pueblos que hace tantos años venimos denunciando que el alimento se está mercantilizando, ya hemos llegado a un punto extremo. Los ultraprocesados que nos invaden, que solamente si eres rico y puedes acceder a los mercados agroecológicos o ecológicos o con sus sistemas propios de reconocimiento de que si es o no orgánico, es un absurdo cómo se ha mercantilizado esto. Por eso también luchamos porque alimento sano es un derecho humano. Y estos derechos tienen que ser garantizados por el Estado. Y si el Estado no garantiza, pues hay que luchar para que garantice y hay que luchar para defender esos derechos y sacárselos al Estado, porque son derechos que todo lo que hoy día estamos viviendo son derechos que hemos logrado gracias a la lucha valiente de generaciones pasadas. Si hoy día yo me presento como médica ante ustedes, como doctora Vivian Camacho, es honrando a mis abuelas, que por ser indígenas, por ser niñas indígenas campesinas, en su tiempo los patrones las castigaban, las torturaban, las violentaban para que no puedan acceder a la educación. Entonces, el hecho de que yo haya podido ir a la universidad significa un gran logro histórico, pero ese gran logro histórico que nosotras hoy día tenemos, pero lamentablemente estamos en un momento de la historia en que esos derechos pueden ser fácilmente borrados, como está pasando en tantos países, están privatizando el acceso a los derechos básicos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, hay que obligar y organizarnos y por eso nuestro pueblo ahora está valientemente en las calles, en las carreteras, defendiendo los derechos colectivos, pasando grandes esfuerzos y sacrificios porque sabemos lo que es venir de lugares sumamente humildes, donde no hay agua, donde no hay alimento, donde no hay derecho a la salud. Y es por eso que estamos organizados. La determinación social de salud para nuestros pueblos significa dignidad y justicia social, como han estado compartiendo mis hermanas. Pero también hay que mirar de qué salud estamos hablando.
Me han convocado porque yo trabajo mucho. Ya son más de 20 años que estoy trabajando como partera de mi pueblo también, partera del pueblo quechua, recuperando los saberes ancestrales y superando esta mirada de salud de la macrocultura dominante hegemónica occidental, donde la salud es otro negocio sin vergüenza. Entonces, nuestros pueblos plantean y está reconocido en 2 constituciones, y es importante que esté escrito, no para que se pueda pisotear después, sino porque para que pueda escribirse, mucha sangre ha quedado abajo y ha quedado escrita en las constituciones políticas, tanto de Bolivia como del Ecuador, el summa causai. Summa quiere decir lo más bello, lo más bueno, aquello que te hace vivir. Ese buen convivir es lo que estamos buscando como pueblos indígenas originarios campesinos. Ese vivir con respeto, con dignidad, con cariño. Esa foto que ustedes están viendo ahí es del Callahuayas de nuestro Collasuyu. El nombre de Bolivia es Collasuyu, tierra de la gente que cura. Y el pueblo Callahuaya está reconocido ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Son nuestros curanderos milenarios que siempre han estado caminando las montañas, los lagos, los mares, la zona andina, la zona amazónica. Esa medicina, el momento que estaban construyendo el canal de Panamá en 1920, no había ninguna respuesta de parte de la medicina convencional moderna académica, no había. Entonces llevaron un grupo de indiecitos, que así nos consideran siempre con tanto racismo, llevaron a los hermanos, que los hermanos estaban portando estas chuspas, esas bolsas que tienen ahí, siempre están llenas de plantas medicinales. Y entre esos cientos de plantas medicinales que cargaron en aquel momento, llevaron la quinaquina, que ustedes ahora conocen la quinina o la cloroquina. Y esto les pongo porque el saber ancestral de los pueblos ha forjado la medicina convencional actual. De hecho, las corporaciones farmacéuticas siguen investigando a nuestros pueblos para extraer los conocimientos y hacen esto, un extractivismo cognitivo también. Toman el conocimiento, lo privatizan y lo mercantilizan. Tanto así que incluso la quinoa real de los Andes está ahora con una patente en Estados Unidos. Es por eso que estamos luchando para que el conocimiento tiene que ser de los pueblos para los pueblos. Y los saberes ancestrales en salud no es solamente cambiar la pastilla por la plantita. Es la manera de convivir, la manera de estar en el territorio, celebrar nuestras ceremonias ancestrales, nuestra música, nuestra ropa, nuestro alimento. Ahí tenemos también ofrendas para la Madre Tierra, como ustedes pueden ver en estas fotos tan lindas. Y hablamos también de descolonización en salud y despatriarcalización. Descolonización para volver a tomar cariño por la raíz que somos. El sistema colonial, patriarcal, moderno, dominante, nos ha enseñado a odiar nuestras raíces, odiar nuestras pieles, odiar nuestro idioma, porque ese es otro sistema de dominación tremenda. Hay gente que sale del territorio y se vuelve más odiador de su propio territorio y de su propia gente. Y como Paulo Freire decía, como comentó una de las hermanas, el triunfo de la educación opresora es eso, que una persona educada en el sistema opresor, si sales de un lugar humilde, quieres volverte el opresor, ese es el triunfo del sistema opresivo. En cambio, cuando hablamos de descolonización, es que no queremos ser otra vez esos terratenientes, no queremos ser esa gente que tiene poder para dañar. Al hablar de descolonización, estamos hablando de retomar ese poder circular, ese poder de ser nosotros, de ser comunidad, de resguardarnos comunitariamente. Y de despatriarcalización, porque en nuestros cuerpos, en nuestros vientres, en nuestras historias, vienen de tantas mujeres. Y un ejemplo horrible que hay en el mundo, que todavía tiene que resarcirse estos daños y reconocer a todas aquellas miles y miles de grandes sabias que en Europa preservaban sus saberes ancestrales, que por decirles brujas, eran parteras, curanderas, sabias, agricultoras, artistas, eran grandes mujeres que lideraban territorios. Por ser obstáculo para el poder patriarcal, las dijeron brujas, hicieron esa santa inquisición, que de santa no tenía nada, era solamente destruir el conocimiento y destruir el poder femenino. Al hablar de despatriarcalización, estamos volviendo a hablar de que nosotras somos guardianas de los territorios, de las semillas, del alimento, de los cantos, de aquello que cura, abrazando, resguardando, aquello que vuelve a juntar el tejido. Somos esas grandes sabias tejedoras y somos herencia de todas ellas que han caminado antes de nosotras. Y también para recordar el calendario agrícola ritual festivo, pertenecemos a la vida.
Los ciclos de la vida humana y los ciclos del universo van de la mano. Nosotras somos influenciadas directamente con la luna. Cada 28 días nuestro cuerpo sangra de acuerdo a los ritmos de la luna, pero además esos ritmos de la luna van de acuerdo con los ritmos del sol. Somos criaturas de este universo, somos criaturas que están caminando el cosmos. Y recordar esto es sumamente potente porque ahí ya te acuerdas que no es solamente este tiempo, este momento, esta pequeña circunstancia, sí nos oprime, sí nos duele, sí nos lastima, sí nos hace llorar, pero también al recordar esto sabemos que pese a todo el dolor, a todo lo que hemos atravesado como historia en este continente ha sido devastado, desangrado con genocidio histórico, con saqueo de nuestros territorios y aún así hemos nacido. Ese ya es un triunfo muy grande ante el sistema opresor colonial. El que nosotras estemos hoy día hablando y estamos vivas recordando a las abuelas. Ese es el triunfo de la memoria sobre el olvido. Ese es el triunfo de las mujeres que aman, que cuidan, que cocinan, que abrazan, que arrullan, que acompañan a nacer, que acompañan a morir, porque nacer y morir con dignidad también es nuestro derecho. Y he podido aprender esta canción linda cuando he caminado en Chiapas. Salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación. Un pensamiento propio, un corazón, una comunidad libre y unida, una cátedra magistral que los hermanos mayas, indígenas, han cantado y siguen cantando para construir dignidad en los territorios. Y hablamos de interculturalidad, pero de interculturalidad contrahegemónica, para superar las relaciones de dominación económica capitalista, porque nos vienen con interculturalidad y las grandes corporaciones, el Banco Mundial, el FMI, nos vienen con programas de interculturalidad para imponer sus programas ajenos de salud, foráneos, sin reconocer, sin respetar, sin tener el mínimo interés por el territorio, solamente quieren hacer sus grandes negociados de la corporación farmacoquímica. Y hay que recordarnos aquí que el complejo médico industrial, el complejo bélico armamentista, el complejo del agronegocio, el complejo de la agroindustria y la agrotecnología son todos amigos. Con la agrotecnología, el ejemplo más horroroso de Monsanto, de hecho Monsanto ha sido comprado por la Bayer, cuando les ha sobrado cuando les ha sobrado el veneno químico que rociaban en el Vietnam, cuando estaban resistiendo los vietnamitas al imperialismo a la cabeza del gran Ho Chi Minh, justamente ahí les regaban napalm, que es un defoliante químico horroroso, carcinógeno horroroso. Eso lo han reciclado y lo han hecho glifosato, que es el defoliante químico que viene con el paquete agrotecnológico transgénico. Es una vergüenza cómo no tienen el mínimo de decoro, más al contrario. Por eso cuestionamos nosotros las universidades, cuestionamos la academia, que todavía es racismo. Por eso estamos luchando por el diálogo de saberes desde la justicia social y la justicia epistémica. La academia sigue siendo una instancia que promueve y sigue replicando el pensamiento racista, neoliberal, patriarcal, donde se desconoce el saber de los pueblos y además con los conflictos de intereses que hay entre las corporaciones y la propia ciencia. ¿Ciencia de qué? Del que paga. Y ese absurdo lo venimos denunciando gracias a nuestros compañeros del Movimiento de Salud de los Pueblos. Hay programas globales como el Global Health Watch, que es una revista que se saca, pero también tenemos nuestros watchers que van cada año a la Organización Mundial de Salud, a la sede en Ginebra, para desde ahí denunciar lo que está pasando con las corporaciones y cómo los gobiernos son cooptados por distintas instancias. Y por eso nos organizamos como Movimiento de Salud de los Pueblos. Y quiero mostrarles rápidamente los avances en Bolivia. Hemos tenido la ley 459 de medicina tradicional ancestral, que gracias a ella se reconocen sabios y sabias de la medicina ancestral, guías espirituales, parteros, parteras, naturistas, médicos tradicionales. Esto porque los últimos años he sido, antes de este gobierno fascista, he sido parte de la dirección general y hemos logrado más de 3,000 matriculaciones de sabios y sabias. Y esto tengo que aclarar porque esta ley ha sido construida por la población, por la gente, por las asociaciones, por los grupos organizados,
porque ahí no es el ministerio el que evalúa al sabio o la sabia comunitario, al contrario, es la comunidad que reconoce quién cuida en su comunidad. Eso es muy importante. Si hay alguna instancia donde el ministerio pretende evaluar conocimientos, eso es neocolonialismo. No podemos equiparar los saberes. Necesitamos tener desde la visión moderna, convencional, académica, la humildad suficiente de reconocer otros saberes y además de reconocer que gracias a los saberes ancestrales nuestros pueblos están vivos hoy día. Hemos logrado abrir la carrera de medicina tradicional en el sector público, hemos logrado incorporar 60 servicios de medicina tradicional ancestral dentro del Sistema Único de Salud, salas de parto con adecuación intercultural para trabajar con las parteras, documentos técnico-normativos nuestros. La guía de COVID y medicina tradicional es la única guía en las Américas que ha sacado con medicina tradicional en este continente. Hemos logrado también el registro sanitario de nuestros productos de los laboratorios artesanales y estos logros los muestro porque no es hablar de que solamente nos dé un espacio folclórico en los sistemas, es que tenemos que ser parte para cuidar de las poblaciones porque también somos población que ejerce sus derechos. Y también les hago con esto de la sistematización de saberes, las similitudes con la medicina tradicional china, porque he podido participar en seminarios de medicina tradicional china para los países del BRICS y me he maravillado cómo es igual y similar y tan parecido el manejo de los sistemas de energía, el manejo, la toma de pulso ahí que están viendo en esta fotito. Las parteras siempre tomamos el pulso, el manejo de las plantas medicinales, esto de las copas de fuego. En los territorios se hace esto y es un saber ancestral que en la China es milenario, ya lo han sistematizado. Aquí en nuestro sur podemos construir soberanía en salud con nuestros saberes ancestrales tranquilamente. Vivi, compa, estarían Ya, voy cerrando. Dale. Gracias, Mirtita. Tenemos estos documentos. El tema del COVID ha evidenciado que la medicina tradicional ancestral está viva. Hacemos parte de redes de comunicación indígena y como partera nos invito a mirar que estamos pariendo comunidades cuidadoras de vida. Hay documentos que reconocen a nuestros saberes ancestrales. Estamos integradas en distintas redes de medicina tradicional ancestral, pero también donde estamos reconociendo que los saberes ancestrales también junto con la medicina complementaria e integrativa hacen parte y tienen que hacer parte de los sistemas de salud. Por eso hemos participado en la primera y segunda cumbre mundial de medicina tradicional de la Organización Mundial de Salud, porque esa ya es una demanda de los países. Más de 170 países han participado en la segunda cumbre mundial este diciembre de 2025, porque existe una demanda para trabajar con esto, para que no se privatice, para que sea el derecho de los pueblos y los sistemas de salud público puedan trabajar con ello. Para ir cerrando, recordarnos, gracias al ejemplo del doctor Ernesto Guevara y el doctor Salvador Allende, que salud es justicia social y que nuestra mamita Pachamama, ella es nuestra divina madre tierra, la más bella, sanadora, nos convoca a la vida comunitaria, la agroecología, recordar que somos el cambio que queremos ver en el mundo, la vida digna y el florecer de nuestros pueblos es ahora organizadas. Justamente hacemos parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos y otras redes internacionalistas solidarias y con esta última lámina que ven ustedes las flores y las plantas, quiero agradecer el espacio, la escucha, quiero agradecer que hemos podido compartir y darnos fuerza, porque el fascismo no dialoga, el fascismo destruye y es justamente por eso que estamos aquí, para ver cómo vamos a hacer frente a todo esto que nos está tocando vivir, cómo vamos a hacer frente a este momento histórico donde el fascismo está agrediendo duramente a nuestros territorios y siempre, siempre, siempre un ejemplo duro que nos duele todavía. Tenemos que ver Palestina libre. Vamos a ver Palestina libre. Muchas gracias, hermana. Si estamos vivos aquí es porque nuestros pueblos han renacido y Palestina también va a renacer, igual que nosotros hemos renacido. Gracias, queridas. Gracias, Vivi, hermosa. Gracias. Siempre tan poderosas tus palabras. Muchas gracias. Bueno, voy yo a presentar a nuestra invitada, pero antes solo 2 palabritas para las 3 participantes anteriores, Vicky, Sara y Vivi.
Es impresionante este conversatorio. Estoy sumamente emocionada de escucharlas. Y ahora tengo el agrado, el gusto, el placer de presentar a mi amiga comprovinciana, María Cecilia Mata, y vecina además. Cecilia Mata es de La Rioja, es riojana, de Argentina, tiene su formación profesional como fisioterapeuta, desarrolla terapias holísticas y biocuánticas. En su formación sociopolítica es educadora popular, en Pañuelos en Rebeldía. También es perito e investigadora en Derechos de la Naturaleza por la Universidad Simón Bolívar de Ecuador. E integrante, una integrante imprescindible, una referente muy importante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, defensora del agua del Famatina y de la Unión de Asambleas de las Comunidades en red nacional y regional. Adelante, Ceci. Estás silenciada, querida. Perdón. Seguí silenciada, Ceci. Este teléfono. Ahí estamos mejor. Ahí está. Desde que apretaba y no daba. Bueno, agradecer primero al espacio, a esta red que me parece tan importante en nuestra Via Yala, en nuestra Latinoamérica también, de todo lo que, por todo lo que está pasando. Agradecerte a vos, Alba, para mí Puki, porque nos conocemos de muy jovencitas, y que ha sido el enlace para que yo esté aquí. Y agradecerles a todas y cada una de estas mujeres y ustedes que están en la lucha cotidiana, en la vida y tratando de armar estas redes, porque creo que ya hemos entendido que no se va a poder hacer frente a este monstruo si no es en unión y en red, comprendiendo que la red es la posibilidad de un nuevo tejido social, comunitario, político, conciencial y espiritual. Entonces, para nosotros es muy importante, digamos, este encuentro. Voy a tratar, es muy difícil hablar después de las tres compañeras, porque no quiero repetir muchas de las cosas que se han dicho, que ya más o menos en lo que vamos todas en consonancia por ese camino, pero bueno, voy a intentar, sacando cosas y poniendo cosas, intervenir con algunas cuestiones que refuerzan y nunca contradicen, sino que refuerzan simplemente lo que ya se ha dicho. En cuanto al avance, un poco tomando lo que venía, las preguntas disparadoras, yo creo que hay un avance importante del tecnofascismo, que es deshumanizante. El capitalismo ha llegado a un extremo en el que se empieza a comer a sí mismo. Entonces, para eso tiene que exterminar, se le desequilibra su propia balanza. Se sabe que el capitalismo arroja pobreza, y ellos lo saben porque es constitutivo. Pero en el momento en que eso se excede de manera tajante, empieza a suceder que ese arrojo de pobreza, de miseria, de lo que ellos llaman lo descartable, ¿sí? Termina siendo un peso para el propio sistema. De esa manera hay un montón, yo entiendo que hay un entramado que habilita y que propicia permanentemente, y no con este último gobierno en la Argentina que ya es depredador tremendo, o como pasa en los países donde ustedes están y que ya han contado, Bolivia mismo, con este momento tan crucial y tan maravilloso que la gente salga a las calles de esa manera. Lo que digo es, lamentablemente, este capitalismo que sigue, que ha crecido tanto y que se ha profundizado tanto, termina necesitando exterminar gente
y creo que hay un modelo de exterminio que se traduce en una cantidad de cosas. La primera y sustancial es la quita de derechos que se ha manifestado y que hemos expresado todas y todos los que sabemos que en Latinoamérica viene el extractivismo, que es esta extracción no solo de las riquezas de nuestra Pachamama y de nuestros planetas, sino este propiciar acumulación para solo un sector y depredar y dividir y profundizar la colonización a extremos, ¿sí? Entonces, me parece que por ahí lo que tenemos que empezar a pensar desde ahora es cómo quebramos esa lógica. Lo venimos haciendo de alguna manera, pero muy defensivamente todavía. Creo que nos falta el paso de armar un entramado tan sólido entre las nuevas maneras de mirar el mundo posible que nos permita crear este nuevo camino. Yo creo que hemos hecho ya el camino de la resistencia. Creo que ya no estamos en etapa de resistencia, estamos en etapa de creación. Y es necesario hacer ese camino de la creación. Y por ahí se han dicho muchas cosas que no sé cómo abordarlas en este momento porque no quiero repetir todo. Creo que sí, la cuestión está en recordar, la compañera decía recién de qué salud estamos hablando cuando hablamos, porque digo, en la Argentina pasa lo mismo que pasa en estos otros territorios, que tiene que ver con esto de la desterritorialización, la expulsión de la gente de los campos, el hacinamiento de las ciudades, de quitar los derechos. A nosotras las mujeres nos impacta de manera muy, muy fuerte el extractivismo, la minería en nuestro territorio, que es el eje más fuerte del extractivismo que se manifiesta junto con el agronegocio, tiene una característica de división permanente de los pueblos, de las comunidades, de apropiación de los territorios, de apropiación del agua para ciertos sectores, para el sector de la agroindustria, de la minería, y también se manifiesta una cosa terrible que lo hemos visibilizado, lo hemos visualizado en nuestro territorio, pero que también sabemos que sucede en otros territorios, que es la prostitución, digamos, de las redes de trata y de prostitución que trae la minería a gran escala, el tema del agua fundamentalmente, porque sigue siendo el cuidado nuestra razón principal, porque no es cuidado, no solo el cuidado que nos ha heredado el sistema, sino el cuidado de la vida misma. Nosotros creemos que desde nuestros espacios de lucha, que tenemos muchos años, hemos cumplido 20 años, en la defensa de la lucha eje socioambiental en La Rioja, en nuestra provincia de La Rioja, que es del Cerro Famatina, pero que no es un cerro solamente, sino que es la fuente de agua que nos habilita la vida, y que a través de eso hemos podido comprobar de qué manera el capitalismo, el extractivismo, ha hecho este exterminio de las memorias ancestrales, las divisiones entre los pueblos y todo lo que ya se ha dicho acá. Estamos en un momento, como dijeron también, en un momento muy crucial. Creo que este avance de estos nuevos modelos que vienen de la mano de la tecnología van a implantar un modelo no solo más profundo, sino diferente de imperialismo, ¿no? Hay una creación nueva, un contexto nuevo a través de lo tecnológico. Ya el trabajo, como lo conocíamos, no existe dentro de lo que es el modelo, ya no es más eso. Tenemos otros modelos, impuestos, por cierto, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy, muy, muy difícil para nosotros y muy, muy tremendo. Y creemos que tenemos que empezar a pensar qué mundo realmente queremos nosotras, para nosotras, mujeres, para nosotras, cuidadoras de la vida. Y ahí, cuando la compañera dijo de qué salud estamos hablando, yo quiero ir a un eje fundamental que me parece que tenemos que volver a la ley natural, ¿no? La ley natural, porque este recorte de derechos se ha hecho sobre un derecho que también ha sido impuesto. Son derechos impuestos que, si bien nosotros seguimos luchando en pos de que haya leyes y que haya legislaciones y derechos que nos habiliten a
a transitar no dejan de ser reformas. ¿Por qué? Porque nos han separado de nuestra naturaleza. Nosotros somos la naturaleza. La humanidad es parte del ecosistema de la Tierra. Nosotros, un ecosistema más, nosotros no somos diferentes. Cuando hablamos de cuerpo-territorio, estamos diciendo que entendemos que el territorio no es un pedazo de tierra, es identidad, es cultura, es memoria, es naturaleza, es todo lo que nos constituye. De manera que nosotros no podemos hablar en este momento solamente de la naturaleza y nosotros. Yo creo que vamos a tener que revertir esta conciencia de que solamente luchamos por los derechos humanos. Fue necesario luchar por los derechos humanos, pero hoy tenemos que hablar en derechos de la naturaleza, sabiéndonos naturaleza, sabiendo que somos eso, y que eso implica regirnos por las leyes cósmicas, porque Pachamama significa madre tierra cósmica espacio-tiempo, y eso es muy grande, y nuestros ancestros de las comunidades originarias lo saben, pero todas las comunidades originarias de la Tierra, en sus lenguajes y con sus cosmovisiones, hablaban de lo mismo. Esto no es nuevo, la compañera decía que la medicina china es maravillosa, hablan de la energía, porque somos energía, porque somos frecuencia, porque somos vibración, porque el sol es nuestra estrella que nos habilita la electricidad suficiente para que el magnetismo de la Tierra funcione y cree un campo equilibrado de conciencia, fundamentalmente, donde está el equilibrio de nuestra salud. Entonces, si nos separan de eso, si estamos separados de esa posibilidad, si nos dicen que como tenemos conciencia de que el antropocentrismo no ha sido lo que nos ha dado las respuestas. Estamos saliendo de eso, pero de alguna manera tenemos que retomar y recordar que somos la naturaleza misma y que eso implica regirnos por las leyes naturales. Que la complementariedad, que la relacionalidad, que la reciprocidad, que todos los principios fundamentales del conocimiento andino, de la cosmovisión andina en nuestras latitudes, hablaban de eso, que tenemos que recuperar el equilibrio cósmico. Y las leyes naturales, la legislación de las leyes de la Tierra, de estas sociales y políticas, tienen que estar en base a eso, no a las cartas magnas o constituciones nacionales, que son también un derecho impuesto. Nosotros tenemos que volver, nuestra carta magna es la naturaleza misma, la naturaleza cósmica. Tenemos que poder regirnos por esas bases. Y nuestra legislación nunca puede atentar contra eso. No podemos depredar la tierra porque si no estamos atentando contra nuestros cuerpos, contra nuestro equilibrio electromagnético, contra nuestra posibilidad de ser campos vibratorios en conciencia y espiritualidad, porque la espiritualidad es la unidad con ese cosmos, ¿sí? Entonces, por esa razón, y no la religión como nos hicieron creer, y eso ha sido la herramienta vital para liquidarnos, ¿sí? Y para separarnos. Entonces, el gran desafío es desfragmentar la gran habilidad del capitalismo y, por supuesto, de su matriz, la matriz pensante y constitutiva del capitalismo y del colonialismo, es el patriarcado. O sea, el patriarcado viene desde el mito de Adán y Eva, desde Yahvé, ahí empieza el patriarcado. No empieza ahora, ¿sí? No empieza con la colonización, es filogenético, lo tenemos metido porque nos lo han marcado a fuego. Y sobre esa matriz se han generado y se han creado todas las otras instancias, las de la acumulación, la de la apropiación hoy en este extremo de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, de nuestra energía vital, ¿sí? El amigo Lacho Machado habla de que este sistema es energívoro en todos los sentidos, energívoro porque necesita toda la energía y toda el agua para hacer mover el aparato, pero también necesita nuestra propia energía y nos está chupando la vida,
Por esa razón, me parece que tenemos que empezar a pensar que esta red no tiene que ser solo de resistencia, sino, como se venía planteando, de ponernos a recordar qué y quiénes somos, y a partir de escucharnos, de volver a entrelazar estos saberes, estas memorias, y todo lo que tenemos para dar y ofrecer, crear realmente el mundo que queremos crear para nosotros. Porque podemos hacerlo. Porque de hecho estamos haciendo, pero todavía con mucha fragmentación, porque la fragmentación es un programa que lo tenemos metido en la cabeza. Entonces, fulanito es especialista de esto, el otro es especialista en lo otro, y no integramos el saber, no integramos el conocimiento. Tenemos que ir a la unidad de esos saberes y de esas memorias y de esa conciencia. Y eso es nuestra gran soberanía. Volver a recuperar la autonomía total sobre los cuerpos, sobre los territorios, sobre la espiritualidad, sobre la conexión. Esto es lo que nos habilita. Entonces, Ceci, discúlpame, te daría ¿Perdón? Perdón, ya un minutito todavía. ¿Ya está? ¿Se me acabó el tiempo? Un minuto. Ah, bueno. Bueno, y en cuanto a las mujeres, somos las guardianas, claramente, de esas memorias. La tierra es femenina, el sol es masculino y es nuestra estrella. El sol es electricidad, y la tierra, nosotros no vamos, ¿por qué este fenómeno de mujeres defendiendo los territorios? Esto es nuestra naturaleza, por eso estamos ahí, porque somos cuerpos de la tierra, porque somos la tierra. Entonces, claramente, nosotros no podemos alejarnos de esa naturaleza. Nos hierve el cuerpo cuando pasan, cuando tocan la tierra, a nuestros hijos, a quien sea, porque sabemos que somos eso. Eso está en nuestro imaginario, eso está en nuestro subconsciente. Así que bueno, eso, simplemente quiero agradecer a las compañeras, ha sido muy importante y muy formativo muchas de las cosas que han aportado, y bueno, seguiremos este camino y nos volveremos a encontrar en este rato un ratito más, y la próxima. Gracias. Gracias, Ceci, a vos. Gracias, Ceci. ¿Ven? Sí. Bueno, sí. Antes que nada, bueno, agradecer a las compañeras, muy impactadas, muy contentas por la participación. Tengo un problema en el audio. ¿Puede ser? Creo que ¿Puedes comer? Ahí está. Gracias, gracias. Nada, compartir esta emoción, así como lo compartió Alba también. Muchas gracias, infinitas gracias a Vicky, Sara, Vivian, Ceci, por ese sí, así instantáneo fue. Así es que bueno, ahora la invitación es a que Eve, creo que estuvo recogiendo algunas de las preguntas en el chat. No hay preguntas específicas, simplemente mucha emoción, felicitaciones, como con mucha gente muy conmovida con todo lo que fuimos escuchando, y muchos correos de gente que quiere recibir quizás noticias del movimiento. Dejaron acá correos que imagino que la gente que está, veo ahí el correo del movimiento, quizás llevando todos esos correos para anotar a una lista de newsletter o algo por el estilo. Podríamos abrir el micrófono y decir las preguntas o anotarlas ahora en el caso de que no hayan tenido tiempo porque estaban muy atentos, atentas, o conversar ya directamente entre nosotros. Aprovechando el tiempo que nos queda, dijimos en el grupal que capaz podemos extender unos 15 minutos para poder conversar un poco. Así que adelante. Angélica, adelante.
Gracias. Me voy a permitir no poner la cámara porque quiero hacer una denuncia y quiero aprender qué hace uno al respecto. Hay un senador que es el director de campaña de Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha en Colombia, que de acuerdo con la denuncia de una auxiliar de trabajo fue violada por él previo a una rueda de prensa de RCN. ¿Uno qué hace frente a eso? Porque con todo este escándalo que significa estar en una segunda vuelta, yo veo que esa voz ha sido completamente silenciada. Entonces, no sé cómo hacerle eco. Y bueno, y aprovecho este espacio para pedir orientación. Gracias. Gracias, Angélica, por compartir eso tan fuerte. Lamentamos mucho. No sé si la compa que está de Colombia quisiera contestar esto. Pues lo más importante es hacer pública la denuncia. La línea 123 Mujer está funcionando, la línea 155 también, y el CAIVAS, que es el Centro de Atención a las Violencias Sexuales de la Fiscalía General de la Nación, tiene peritos expertos con perspectiva de género y con enfoque de derechos. Así que cuanto antes la denuncia y sobre todo las pruebas para activar el código fucsia, para que en los servicios de urgencias sean tenidas en cuenta estos antecedentes que puedan servir de evidencia para respaldar la denuncia también, y sobre todo y más urgente, la atención profiláctica, la prevención y la contención de ella. Muchas gracias, Sara. Dolores, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, simplemente gracias al principio. Yo tengo una pregunta que me trae, digamos, primero es cómo producir. En esto de que decía la compañera de Argentina, perdón que no estoy acordándome tu nombre, que hablabas de ya la resistencia, estamos en tiempos de creación. Yo creo que hay resistencia, pero sobre todo tenemos que estar enfocados en crear. Yo siempre, ahora estoy pensando, ¿no? Pensándome como trabajadora, porque además, digamos, otra de las expresiones que de este hipercapitalismo, de este de las derechas, ¿no? Del avance de las derechas en estos territorios es el avance sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre nuestras condiciones para poder reproducir nuestro trabajo, para poder después reproducir la vida fuera de nuestro trabajo, para poder sustentarnos materialmente. Y cómo eso, digamos, por ahí, siendo una trabajadora de la salud pública, cómo poder crear nuevas formas en donde pueda seguir existiendo esa forma de trabajo o nuevas formas de trabajo desde lo público. Y al mismo tiempo yo considero que hay que crear nuevas formas, que las veo lamentablemente que pueden surgir únicamente por fuera de las estructuras y de las instituciones actuales con las que no podemos subsistir. Yo digo, económicamente no podemos. ¿Cómo crear nuevas formas de trabajo para armar, ¿no? nuevos grupos de salud, esto de cuidar, de cómo cuidar, sanar y sostener la vida, también sosteniéndonos materialmente, ¿no? ¿Cómo se puede crear esto? O sea, bueno, ¿qué experiencias hay? Tiro ahí como eso. Perdón si no fui clara. Yo creo que la nueva manera, ya lo dijimos varias acá, es armar círculos de intercambio, de ideas, de saberes, pero también es poder tener una claridad en qué tipo de redes tenemos que armar, porque el trabajo como lo conocemos ya fue, ¿sí?
por supuesto, todavía estamos en una transición. A esta generación, y a la de ustedes más, yo ya estoy más grande, les va a tocar una parte muy fea, que es atravesar la transición. Y atravesar la transición no va a ser fácil, no está siendo fácil. Entonces me parece que por ahí, porque todavía tenemos que estar en cómo le peleamos al sistema determinadas cuestiones, por un lado, con las luchas cotidianas, y por otro lado, haciendo un trabajo subterráneo de ir generando y creando la posibilidad, ¿sí? Es una transición, eso implica que no va a haber cosas demasiado concretas, pero seguramente vamos a encontrar todo, y esto no es global porque se acabó, cada territorio también va a mandar de acuerdo a su imaginario, de acuerdo a un montón de cosas que están pasando en lugares, porque no todos los espacios son iguales, ¿sí? Y esto también. Y después hay que formar red con otros y otros y otros y otros lugares, y armar los nudos, ¿no? Donde hay que, los nodos o nudos, como quieran, donde se puede estar. Creemos que es posible, si no, no estaríamos acá, ¿sí? La doctora Vivian y luego Naso González. Levantaron la mano. Muchísimas gracias, Eve. Muchísimas gracias, hermanas, por estar. Ustedes saben que el gobierno está atacando al pueblo. Allá en Cochabamba han apagado, han hecho un apagón desde el nivel central de 5 municipios. Quieren, igual que han hecho con Maduro en Venezuela, quieren hacer lo mismo con el hermano Evo. Están los militares ya a la espera. Estamos esperando que dicten estado de sitio. Los pueblos están en las calles, en las carreteras. Es impresionante la convocatoria. Por eso mismo hago parte de Radio Indígena Comunitaria Campesina. Tengo que incorporarme a la información ahora de urgencia que está saliendo, pero he preparado este fuego lindo para ustedes, con hojas de coca, con flores, con retama, con ruda, que renazca el fuego de la esperanza, el fuego de la palabra, el fuego de la memoria. Y cuando lloramos, lloramos para tomar fuerza. Cuando en 2019 han hecho el golpe fascista, racista, sabíamos que íbamos a ir a recoger los muertos, los heridos. Y ahora estamos otra vez esperando a dónde vamos a ir a recoger muertos y heridos. Porque nuestro pueblo valiente dice, si mi vida se queda aquí, tiene que ser mejor la siguiente generación. Tiene que ser para que mis hijos y mis nietos, mis nietas, no estén sufriendo y no estén siendo tratados como esclavos, no estén sufriendo, siendo tratados como peones. Tengan fuerza, pueblo. Si Bolivia puede, ustedes también. Les abrazo mucho, les quiero mucho. Hermanas, no nos conocemos, pero gracias por escucharnos. Estén atentos a las noticias. Estamos pendientes de una nueva masacre. Mi corazón con ustedes. Gracias, hermanas. Tincuna Camacachu. Muchas gracias, Vivian, por ese fuego. Nos abrazamos en la distancia. Adelante, Dolores Naso, de nuevo. No, yo hablé esa vez, pero no sé, quedaron 2 veces mis manos, pero ahora para saludar, nada más. Gracias por todo esto, ¿eh? Las sigo un ratito más. Tenemos más preguntas en los mensajes. Qué lindo llamarnos hermanas. Gracias, Vivian. Gracias, hermanas, por estar, existir, resistir. Un ejemplo e inspiración para todas nosotras. Estamos todas muy emocionadas. Todo el mundo está diciendo que en el chat que la emoción nos tocó, nos alcanzó, nos arrasó. ¿Alguien más quiere comentar, hacer una pregunta? Yo por ahí, bueno, si nadie, les invito a que los que puedan acercarse a alguno de los encuentros del Laikrimpo anual o regionales. Es un lugar en donde nos podemos abrazar y seguir, y conocernos y ver la posibilidad cada vez más de armar redes y de estar en esta sintonía y seguir. Gracias, Dolores. Victoria, adelante.
Yo también me sumo a la expresión de emoción. O sea, estoy profundamente emocionada. Creo que a nuestros pueblos les ha tocado vivir momentos sumamente trascendentales en su historia. Nuestra historia como país, Paraguay, pasó por un momento por una guerra de exterminio. Después de unos años volvió a tener otra guerra y se levantó. Y la gente siempre encuentra la forma de levantarse. La gente siempre tiene un espacio para soñar, para creer. Y creo que una de las cosas fundamentales que dijo Vivi, que también lo dijo Cecilia y Sara, es que nosotras las mujeres somos custodias, guardianas de la sabiduría, de la historia, de la memoria, de la cultura, que es el abrevadero del que nosotros podemos crear las nuevas formas de estar en el mundo. Hay cosas que lo sabemos, porque somos parte de la tierra, porque somos parte de la naturaleza, porque somos animal, igual que cualquier otro bichito, solo que nos creímos superiores y creímos que podíamos sobrevivir, éramos más sabios que ellos. Sin embargo, estamos destruyendo la base misma de nuestra propia existencia. Pero un factor fundamental para ese momento de creación, creo que es esa tarea de escucharnos, de reconocernos, de saber que hay una sabiduría en la persona que está frente a mí y hasta y a todo lo que está alrededor nuestro. Y esta mirada que nos conecta entre nosotras y entre nosotres y con el mundo y con el universo es fundamental en esta tarea de recrearnos, porque una y mil veces creo que somos como el ave fénix, ¿verdad? Volvemos a levantarnos. Y esa es la esperanza que no la podemos dejar de alimentar. Es el fuego que nos mostró la Vivi, ese fueguito que nos mantiene encendidos. Eso nomás quería compartir con ustedes y estoy profundamente agradecida. Agradezco muchísimo este espacio y agradezco la presencia de cada una de ustedes. Gracias por invitarme y gracias por escuchar. Gracias, Vicky. Te queremos. Sara, adelante. Pequeñitas personitas, pequeñitos fueguitos, poco a poquito hacen cambiar al mundo. Es desde adentro, es desde el interior mismo empieza ese cambio. Y un fueguito insignificante no es tan inofensivo. Recuerdo una vez a Manfred Magniff diciendo que cómo íbamos a acabar con el neoliberalismo, ¿no? Dice, imagínense que el neoliberalismo es un gran rinoceronte con un enorme colmillo, una bestia gigante, letal, mortal. ¿Cómo podemos contra el rinoceronte? ¿Qué es el neoliberalismo? Y nos puso a divagar un tiempo, y nos decía, pero ¿cómo? Si pesa toneladas, la fuerza es letal, no se le puede acercar, etc. Y dice, como Eduardo Galeano nos dice fueguitos, y nos dice, sé un insecto. O sea, no esperes ser igual al rinoceronte, sé un insecto. Yo como un insecto. Dice, pero no sé un insecto, sé millones de insectos. ¿Ya? Entonces, invito, desde la terca esperanza, que es mi frase, tercamente esperanzada desde siempre y sobre todo después de volver a la vida, es todos los días ser un fueguito y todos los días ser un zancudito de esos bien molestos. Así, incomodar, esa es mi palabra favorita, incomodar. Así que incomodemos, seamos unos fueguitos y si podemos hacer una banda de zancudos, piquemos al que sea. La mejor forma de resistencia y de subversión revolucionaria es desde adentro mismo de las estructuras que nos oprimen. No es apartándonos de ellas, es estando adentro, porque ahí conocemos la debilidad donde la picadura puede ser más efectiva. Muchas gracias.
Les abrazo también, les dejo zumbando por aquí, inquieta, incomodando y muy agradecida por la invitación, de verdad. Estamos tejiendo esperanza, seguro que sí. Y patercas las colombianas, no cabe duda, aquí estamos, de verdad. Se cuidan mucho. Gracias. Hasta luego, gracias. Muy amable. Sara, antes de desconectarte, si no hay más consultas, te invitamos e invitamos al resto a un cierre que va a ser una de las compañeras que se llama Debbie, está por aquí. Ella escribió un poema para este espacio y está en voz de una otra compañera del círculo que se llama Dina. Entonces queremos cerrar con ese poema, así que nos gustaría que participes. Claro que sí, gracias. Aquí Debbie, estoy. ¿andás por ahí? ¿Cómo están? Yo prefiero la escritura antes que el habla, pero acá estamos. Qué potente todo. Agradezco todo el espacio, agradezco cada palabra de las compañeras, la verdad es abrazador. Es muy lindo, fue muy lindo lo que pasó hoy. Y ahora las invitamos a cerrar este momento para seguir tejiendo. Si quieren apagar las cámaras un segundo, subir el volumen, para habitar nuestros propios espacios, cómodas, tranquilas, y escucharnos y dejarnos llevar un poquito por el cauce del río. Los ríos no saben de fronteras. Dicen que los márgenes están vacíos, pero acá el barro está despierto y vivo. Habitamos la historia desde la raíz profunda, ahí donde el cuerpo territorio no se rinde ni se entrega, donde la pacha sangra, pero también fecunda. No caminamos solas por esta tierra, nos sostienen los pasos de las abuelas y madres. Nos habita el grito de las guardianas de los ríos. Somos el eco de las ancestras, guerreras de los montes y la vida, que sembraron rebeldía en nuestro pecho para que hoy no nos habite el miedo. Porque somos ríos de cauce libre que no saben de fronteras, que arrastran en sus aguas la historia entera de nuestra tierra. Tenemos tardes de calmo caudal, donde el agua es caricia, remedio, canto y abrazo que sana. Pero guardamos también la furia viva del alma salvaje, un oleaje espeso que ruge cuando pretenden encajonarnos y cuando intentan adueñarse de la vida. Somos corrientes profundas, mansas para el encuentro, pero bravas y furiosas ante la injusticia. Hermanas, venimos a tejer, pero no un tejido dócil de altar o de museo. Tejamos una red de pescadoras, una trenza de agua que fluye, un hilo de 1000 colores que sostiene la caída y transforma en cantos los viejos dolores. Que sepan los que pretenden represar nuestro destino, nuestra resistencia no es solo trinchera y luchas, somos la fiesta insumisa, nos defendemos cantando, sanamos celebrando y guardamos en el pecho la alegre rebeldía que nadie va a robarnos, porque los ríos no sabemos de fronteras, solo crecemos. Hualicha. Bueno, gracias Debbie, gracias Dina, gracias.